Bien, buenos días a todos y a todas. Y lo primero, pues agradeceros que hayáis venido a esta rueda de prensa en un día que es, me imagino, que muy complicado, ¿no? Porque en esta comunidad hay muchas noticias, ¿no? Por lo tanto, yo quería empezar por el principio, ¿no? El sentido de la rueda de prensa, como planteaba Albano, es presentar una campaña en Madrid, una campaña que se ha decidido y que se ha aprobado en el ámbito de todo el Estado, en el ámbito de la Confederación de Comisiones Obreras, y por lo tanto lo estamos desarrollando, o lo vamos a desarrollar en todos y cada uno de los territorios de España, ¿no? Y en el caso nuestro, pues tendrá una planificación específica para la Comunidad de Madrid. Como veis, el cartel es público, es tuyo, sálvalo, y de alguna manera lo que queremos es ponerle no solo a la teorización de todo lo que está ocurriendo, ¿no?, sino de alguna manera profundizar mucho más en el sentido de todas las políticas que se están realizando desde los gobiernos del Partido Popular a lo largo de estos últimos años. Y si hay un lugar donde los servicios públicos han sido especialmente atacados y maltratados, ese lugar ha sido la Comunidad de Madrid, porque no se les está maltratando desde que se desató la crisis, no, ya viene de antes. Aquí se ha aplicado el modelo ultraliberal más duro, o posiblemente uno de los modelos ultraliberales más duros de toda Europa, donde desde el año 2006 se está de forma permanente intentando desacreditar, desprestigiar, deteriorar los servicios públicos y poniendo en marcha impulsos de privatización de los mismos. Por tanto, la realidad pues, nos dice en estos momentos, después de tantos años de políticas de agresión a los servicios públicos, luego complementado con políticas de recorte, nos está llevando a lo que en estos momentos son los datos que se nos están presentando por todos y cada una de las instituciones que hacen análisis. Yo quiero empezar llamando la atención de que ya en el año 2009, en un informe del Ayuntamiento de Madrid decía que los procesos de privatización de la sanidad y de la educación, en el caso de la Comunidad de Madrid como en el caso de Valencia, eran un verdadero desastre y que habían faltado a las más leves y elementales requisitos democráticos a la hora de plantear la privatización de los mismos. Hoy, después de más de 5 años de crisis, nos encontramos en la Comunidad de Madrid que la agresión a estos servicios públicos ha cobrado una dimensión casi estratosférica, ¿no? Porque por un lado los recortes han golpeado con especial dureza y por otro lado las privatizaciones. Y junto a esto, hoy que se aprueban los presupuestos en la Asamblea de Madrid esta tarde, pues hay que volver a recordar que la primera agresión que se hace a los servicios públicos es la agresión fiscal. Es la agresión que hace que los regalos fiscales hagan que las administraciones públicas no tengan recursos para garantizar unos servicios públicos de calidad. Esa es la primera agresión. Y por eso hoy denunciamos que la fiscalidad en esta comunidad es una fiscalidad que fundamentalmente beneficia a las rentas altas y a los grandes patrimonios y deja sin recursos a las administraciones públicas. En lo que llevamos de gobiernos de Esperanza Aguirre y luego del señor González, estamos hablando de que se ha sustraído a la posibilidad de recaudar más de casi 26.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos ante unas políticas fiscales que dejan sin recursos a las administraciones y, por lo tanto, colocan la financiación de los servicios públicos en una gran precariedad. A esto se acompaña que la forma de tratar la fiscalidad hace como ha ocurrido este año, que las rebajas en el IRPF va a suponer 33 euros al año a una persona que gana
17.000 euros. Siempre pongo el ejemplo, pues por supuesto, sería el caso de los barrenderos y barrenderas de la ciudad de Madrid, y en cambio, desde luego, ni siquiera 33 euros al personal de la lavandería, puesto que estos ni siquiera van a llegar a los 9.000 euros para hacer una declaración a Hacienda. Por lo tanto, ese es el sistema, hacer unas rebajas fiscales que apenas sienten las rentas bajas, los salarios bajos, y sí, en cambio, sí que se benefician los grandes patrimonios, ¿no? y las grandes rentas. Y de la misma manera, en el capítulo de las privatizaciones, hoy nos encontramos asistiendo al espectáculo de la sanidad, donde un nuevo recorte, acompañado del permanente intento de privatizar los hospitales, y además hoy ya estamos viendo lo que significa eso, lo estamos viendo con especial dureza en el caso de la lavandería, donde el conflicto está desatado. Y yo desde aquí ya avanzo un emplazamiento al presidente del gobierno. Yo creo que ante la inutilidad del consejero de Sanidad que tiene, y yo creo que lo mejor que podía hacer es cesarlo, yo creo que tiene que intervenir directamente él, y no hacerlo de a en la botella. Tiene que intervenir para dar una salida razonable a los trabajadores y trabajadoras de la lavandería. Está en sus manos y es su responsabilidad. No puede mirar para otro lado. Y desde luego tendrá que garantizar que se cumplan los derechos en la lavandería también, entre otros el propio derecho de huelga, evitando que haya esquiroles que revientan la huelga. Igualmente, en el caso de la educación, junto a los recortes y la privatización, en el último periodo nos estamos encontrando con un nuevo elemento, que es la pérdida de la gratuidad. Hoy nos encontramos con las universidades golpeadas duramente, con los tasazos, y yo aquí también quiero aprovechar este inicio de campaña de servicios públicos en la Comunidad de Madrid, precisamente para reclamar que la Comunidad de Madrid resuelva el problema universitario que tiene esta comunidad. ¿Qué pasa? Porque pague las deudas de las universidades y porque cree un fondo para que no haya joven madrileño que no pueda estudiar en la universidad por carencia de recursos. Que resuelva el problema que ha generado precisamente con unos recortes salvajes en la universidad que no tienen ninguna justificación. E igualmente, en materia de servicios sociales, nos estamos encontrando con otro déficit como consecuencia de la falta de presupuesto. Y es que los planes de exclusión contra la exclusión social son muy limitados. El tratamiento a las dependencias muy limitado. Ha mejorado algo, pero es insuficiente. Y pongo un ejemplo. La renta mínima de inserción cubre a 20.000 familias en esta comunidad. Los niveles de pobreza se han disparado y los niveles de familias en riesgo de exclusión también se han disparado. Yo desde aquí quiero pedir hoy que se van a aprobar los presupuestos, que como mínimo la partida de la renta mínima de inserción se tiene que doblar y que además tenemos que poner en marcha ese plan de choque que presentamos ya hace un año en comisiones sobre la UGT, donde podamos abordar una salida de emergencia social para más de 100.000 familias que en esta comunidad lo están pasando ya especialmente. Igualmente, y no voy a votar todo porque tienen que hablar algunos más y me estoy enrollando, quiero llamar la atención sobre otro de los servicios públicos fundamentales en esta comunidad, como son los servicios públicos de empleo. Hay también un nuevo recorte. Y aquí yo quiero aprovechar también para pedir no solamente una mayor financiación para las políticas activas de empleo, un mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo, sino además que aquellos programas que se externalizan, aquellos programas que se desarrollan por el sector privado, y estoy hablando ya de la formación, con los últimos escándalos que nos estamos encontrando a propósito del fraude por parte de empresarios en materia de formación, yo requiero a la consejera de Empleo que investigue y que abra una investigación profunda a toda la formación en esta comunidad y fundamentalmente al sector empresarial, puesto que después de algunos informes de la propia Cámara de Cuentas hay elementos que hacen necesario que se abra esa investigación generalizada a la formación que están practicando los empresarios en esta comunidad. Y por último,
dentro de este repaso que estoy dando y complementarán los compañeros que me acompañan, yo también quiero indicar que la campaña de servicios públicos no solamente se va a quedar una campaña de reflexión, una campaña de presentación de documentos, de análisis, sino que va a ser una campaña de movilización. Porque en el próximo trimestre todos los procesos de movilización que están en marcha van a seguir, se van a intensificar y además vamos a incrementar la tensión y la movilización a lo largo de todo el trimestre, donde además de los servicios públicos, sin duda va a haber otro tipo de reivindicaciones, fundamentalmente el empleo y el sistema productivo. Pero yo también te lo anuncio desde aquí que el proceso de movilización se va a intensificar y se va a generalizar. Y yo para terminar. ¿Complementáis? Sí. Buenos días. Estamos en una campaña necesaria, una campaña imprescindible, que trata de, decía Jaime Cedrún, trasladar la reflexión, la información para propiciar entre los ciudadanos un mejor conocimiento de lo que son los servicios públicos y las administraciones públicas. ¿Cuál es el sentido? Servicios públicos que no son una concesión de ningún gobierno, servicios públicos que son mucho más que un conjunto de normas escritas en un papel, servicios públicos que están en relación directa con el esfuerzo de millones de trabajadores que hoy trabajan, de los que trabajaron y de aquellos que esperan trabajar un día. Es por lo tanto un salario social, están sustentados con el trabajo de las personas y por lo tanto debe ser el conjunto de las personas quien valore las políticas en relación con los servicios públicos. Es imprescindible esta campaña también para desmontar una enorme mentira que desgraciadamente ha tomado cuerpo y ha tenido un gran recorrido, que es el supuesto o la supuesta sobredimensión de los servicios públicos en España o en la Comunidad de Madrid. Voy a dar unos datos muy breves para situar la relación de los servicios públicos de España en relación con el conjunto de los países europeos. En España, el sector público es el más pequeño de los grandes países europeos. En términos de porcentaje sobre el gasto sobre el Producto Interior Bruto es del 45,2%, que es 4,3 puntos porcentuales inferior al por debajo de la eurozona en el año 2011. Según la OCDE, la distancia de gasto en España con respecto a los países centrales se detecta precisamente en los servicios colectivos, defensa, orden público, construcción y mantenimiento, y especialmente en los individuales, salud, educación, servicios sociales, pensiones, por debajo de los países centrales. El gasto público por habitante, el dinero que el Estado se gasta por habitante en nuestro país, está por debajo también, muy por debajo de los países de la eurozona. 10.400 euros en caso de España por habitante, por debajo de los 17.000 de Italia, de los 14.000 de Alemania, de los 13.200 de Reino Unido o de los casi 13.000 de Francia. La protección social en España tiene menos peso sobre el total del gasto público, el 33,9%, que en Alemania, que es el 45,1%. Y la presión fiscal española, sin embargo, algo refería Jaime Cedrún, la presión fiscal en España está por debajo, 9,7 puntos por debajo de los países de la media de la eurozona. Eso en Madrid, en el caso de Madrid, es, como insistía el secretario general, pues más patente todavía. El peso del empleo público, la gran mentira acerca del sobredimensionamiento, no solamente del gasto público, sino del conjunto de las administraciones públicas y del número de personas que trabajan en las administraciones públicas, no resiste la más mínima comparación científica con otros países de Europa. El peso del empleo público en España sobre la población activa está en el 12,9% de la fuerza del trabajo, de la fuerza del trabajo. En Italia estaría en un 14,3%, en Alemania un 13,6%, mientras que en el Reino Unido es del 18,6%. El Reino Unido es uno de los países símbolo del neoliberalismo, el peso del empleo público es del 18,6% del total, y en Francia hasta el 24,3% de las personas trabajan en el sector público de las administraciones públicas. En España y en Madrid eso no es así, muy por debajo. Por lo tanto, esta campaña trata de situar la realidad de los servicios públicos y de las administraciones públicas, que se habla menos de las administraciones públicas que de los servicios públicos, que no solamente no están sobredimensionadas, sino que además
necesitan de un mayor desarrollo y de una mejora todavía para profundizar en la protección social. En el ámbito concreto de lo que la Federación de Servicios a la Ciudadanía compete, estaríamos hablando, entre otros elementos, para este año que viene, siguiendo la estela de reducción del gasto público y de la reducción de los servicios, en transporte, una reducción de 105 millones de euros del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que va a suponer necesariamente a lo largo del año 2014 o una subida de tarifas importante o una reducción de los servicios. La reducción de las inversiones en justicia, por ejemplo, se reduce un 20% la cantidad de subvención para la justicia gratuita, se aumentan las tasas, con lo cual se reduce el acceso, se penaliza y se reduce el acceso de la ciudadanía a la justicia. En el caso de la seguridad, por ejemplo, con las menores dotaciones para las brigadas Bescam por parte de la Comunidad de Madrid, pero aparece como una grave amenaza el incipiente desarrollo de la seguridad privada como alternativa a la seguridad pública. La ley de seguridad privada va a posibilitar que agentes de seguridad privada vayan sustituyendo paulatinamente a funcionarios públicos, con lo que eso supone, dada la relación de clientelismo que tienen muchas empresas de seguridad privada con el gobierno. O en otros ámbitos como las emergencias en el 112 de Madrid, donde los trabajadores y las trabajadoras denuncian la ausencia absoluta de recursos. Podríamos hablar de los servicios sociales, donde se reduce el 35% de las inversiones. Y voy a terminar con algo que me parece que es relevante. La ley de bases del régimen local va a formar parte tanto de la campaña de comunicación que esta federación, con el conjunto de las federaciones del área pública y la Unión de Madrid va a poner en marcha, va a formar parte, además van a sustentar las movilizaciones que van a mantenerse en los próximos meses y que, como anunciaba Jaime Cedrún, tienen que ir en la línea de configurar una confluencia de movilizaciones en el primer trimestre del año 2014. Vamos a hacer movilizaciones porque la ley de bases, que está pasando casi inadvertida para la mayoría de la población, es un atentado gravísimo contra la democracia en este país, porque trata de desconfigurar a los ayuntamientos, no tal y como los conocíamos, sino como tal y como deseábamos que fueran, para convertirlas en meras instancias administrativas, despojándoles de todo contenido, de todo ese desarrollo social, los servicios sociales, la atención, el trabajo social, la atención a drogodependencias, la promoción de la cultura, la promoción del deporte, en fin, todo ese cometido que, lejos de estar desarrollado, habría de haberse desarrollado más, va a ser despojado de las administraciones locales, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, y va a suponer un vacío que no van a cubrir el resto de administraciones, porque no hay dinero en los presupuestos para que eso sea así. Por lo tanto, esta campaña es más necesaria que nunca, es una campaña que vamos a hacer extensiva a los conjuntos de ayuntamientos, al conjunto de fuerzas políticas y al conjunto de organizaciones sociales. Buenos días. En educación en Madrid los recortes empezaron antes de la crisis. Desde el 2007 hemos perdido 700 millones de euros que se dedicaban a educación y ya no se dedican, y el ataque a lo público es muy grave. Es muy grave porque desde el 2007, y fundamentado en estas políticas que pretenden transferir dinero público a manos privadas, lo que ha ocurrido es que tenemos menos educación para la mayoría de la sociedad, menos educación y peor educación. Y me explico. Estos 700 millones de euros que han pasado fundamentalmente desde las arcas públicas a manos privadas se han acompañado, o en paralelo se han correspondido a desgravaciones fiscales que nos hacen perder cada año a los madrileños y las madrileñas ingresos por valor de 90 millones de euros al menos. Han supuesto que esta transferencia de público a privado no haya sido
digamos, a cualquier mano o a cualquiera de las manos a una mayoría de la sociedad, sino que esta transferencia de fondos públicos a manos privadas se ha ido a parar directamente a familias, a ciudadanos y ciudadanas de la clase acomodada, de la clase alta, familias que pueden llegar a ganar 120.000 euros al año, o a empresas grandes empresas que vienen de la burbuja inmobiliaria, huyendo del desinfle de la burbuja, y que se han venido a la educación en busca de negocio. ¿Qué ha supuesto todo esto en términos de cifras para la ciudadanía madrileña? Ha supuesto que en los últimos años hemos perdido más de 10.000 puestos de trabajo en este sector. Por otra parte, hemos perdido plazas públicas, hemos perdido en todas las etapas educativas alumnado, porque ese alumnado está en sus casas. En educación infantil, debido a los tasazos y a esta transferencia de público a privado, se han perdido más de 2.000 alumnos en el último año, y se ha acabado con una lista de espera que hace 3 años era de 20.000 alumnos. Ya no existen. Luego estos alumnos y alumnas están en sus casas y por lo tanto no están recibiendo educación. Por otra parte, en educación primaria y secundaria, la situación también se ha deteriorado porque las ratios son más altas, no se han producido las construcciones que eran necesarias y por lo tanto la oferta educativa ha disminuido. Grave es la situación en la universidad, y más grave aún lo va a ser en los próximos meses y en los próximos años, de mantenerse los presupuestos tal y como se aprobarán en la Asamblea de Madrid en el día de hoy. Este año los presupuestos en la universidad se recortarán en términos de plantillas en un 5, casi 5%, lo que va a suponer menos empleo en universidad y, ya digo, acrecentar el número de puestos de trabajo que se pierden. Hoy mismo están los compañeros y compañeras de la Universidad Complutense encerrados. Desde aquí queremos transmitir todo el apoyo de Comisiones Obreras a este encierro y todo nuestro apoyo a este profesorado precario que realmente no llega en muchos casos ni a los 1.000 euros de ingresos cada mes, y realmente en sus espaldas soporta la irresponsabilidad de la Consejería de Educación, que sigue manteniendo unas deudas millonarias con las universidades, que tiene estranguladas las universidades públicas y que ha decidido acabar con el liderazgo que podría tener Madrid hace unos años, que tenía Madrid hace unos años en la enseñanza universitaria. Y acaba de esta manera acabando con el empleo de muchos trabajadores y trabajadoras, de mucho profesorado y otros perfiles del ámbito educativo en las universidades, imprescindibles todos, pero también acabar con la posibilidad para muchos alumnos y alumnas, dado que no pueden asumir las altas tasas, las más altas de España, y por otra parte no pueden asumir tampoco un sistema universitario que requiere dedicación exclusiva, y sin beca y sin ingresos familiares suficientes es imposible dedicarse de manera exclusiva a la universidad. Por lo tanto, tienen que compatibilizarlo con otros empleos, con otras dedicaciones, con pérdida de seguimiento de sus procesos formativos, o con pérdida de esto que se viene llamando la excelencia en los estudios. Por lo tanto, nos parece muy grave la situación en materia universitaria. Necesitamos un plan urgente para las universidades madrileñas, que la Consejería, que el Gobierno de Madrid pague lo que debe, pero que también tenga un proyecto, una propuesta de salida para las universidades madrileñas, con aspiración de futuro, con aspiración de que estas universidades se conviertan en uno de los motores de la salida de la crisis y uno de los motores de generación de empleo y riqueza para la Comunidad de Madrid.
En Madrid la situación de la educación, igual que la situación de otros servicios públicos, vulnera directamente el artículo 1 de la Constitución, que quiero recordar que dice que España es un Estado social y de derecho. En este sentido, estas políticas, que ya digo